Brook López metiéndose en la máquina del tiempo y recordándonos cómo era en su mejor momento cuando era el jugador franquicia de los Brooklyn Nets, anotando 33 puntos y tirando solo 2 triples. La verdad es que no me esperaba de él que él fuera el jugador que realmente iba a liderar a su equipo. Todo el mundo jugó muy bien en los Bucks, todo el mundo jugó muy bien en los Hawks también, exceptuando un poco también a Kevin Hartle, pero fue un partido muy interesante para ser un partido sin Trae Young y sin Antetokounmpo. Los Bucks estuvieron por delante en todo momento, pero Atlanta intentó empujar en bastantes ocasiones y estuvieron relativamente cerca hasta que al final no pudieron. Pero bueno, vamos a tener un partido 6 donde es más posible que vuelva Trae Young que Antetokounmpo, así que cabe bastante la posibilidad de que tengamos un partido 7 donde ojalá estén los dos sanos y sería un partido realmente interesante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa diferente, así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Llega el turno de un equipo que acaba de perder en finales de conferencia, Los Ángeles Clippers, que tiene una agencia libre bastante interesante. Todo va a estar determinado básicamente por Kawhi Leonard. Si Kawhi Leonard se quedan, tienen que hacer lo posible por ser un contender, y si Kawhi Leonard no se queda, creo que no es el fin del mundo, aunque sería una catástrofe obviamente, y voy a plantear un poco lo que serían las bases de cara a cómo creo que debería proceder Los Ángeles si perdieran a Kawhi Leonard. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora así, voy a empezar. Antes de empezar con el vídeo, quiero avisar de que hoy sí que por fin streamearé. He estado un poco liado estos últimos días y no he podido hacerlo. Voy a hacer un stream, un directo en Twitch, respondiendo a ese post que puse en la comunidad diciéndoos que me propusierais intercambios para valorar cómo serían cada uno de ellos, si serían viables o no y lo que opino de ellos. Intentaré estar en directo, supongo que a las 9 de la noche más o menos, hora española. Lo anunciaré de todas formas en la comunidad, pero os espero en Twitch si queréis verme en directo y comentarme un poco qué os parece lo que estoy comentando o simplemente hacerme otras preguntas. Pero ahora ya sí vamos a empezar a hablar de Los Ángeles Clippers. Los Clippers son un equipo que, como decía, dependen totalmente de Kawhi Leonard. Tienen a gran parte de sus jugadores principales atados a largo plazo. Destaca Paul George, evidentemente, que ha tenido un año bueno en playoffs, algunos momentos un poco más flojos, pero realmente elevó su producción en el momento que Kawhi se lesionó y ya estaba a la altura, así que bien por él. Tienen atado también a Luke Kennard, a Marcus Morris por demasiado dinero, es verdad, pero como mínimo los tienen asegurados. Y aparte de eso, básicamente necesitan renovar a Kawhi Leonard. Ahora mismo los Clippers no tienen margen salarial. Si Kawhi Leonard se queda, están como $200.000 o algo así, ni siquiera $1 millón por debajo del tax apron, o sea que están justo por debajo del tax apron. Y básicamente eso implicaría que solo tendría la mid-level exception de $5,9 millones, que es lo que corresponde a equipos por encima del impuesto de lujo. Si Kawhi Leonard se va e Ibaka se queda, siguen sin tener margen salarial, tendrían como $600.000, o sea, nada, ni siquiera un contrato por la mínima, o sea que virtualmente no tendría margen salarial y no tendrían a Kawhi Leonard, o sea que evidentemente no les ayuda en absoluto perder a Kawhi. Si se van tanto Kawhi Leonard como Serge Ibaka, que tiene una opción del jugador, estarían unos $10 millones por debajo del margen salarial, y en este contexto entonces tendrían básicamente unos $10 millones de margen salarial y luego $4,9 millones de la excepción de mid-level, que es lo que tienen los equipos que están por debajo del margen salarial y después lo superan. Y si se fuera Ibaka pero se quedara Kawhi Leonard, tendrían $9,5 millones de la excepción de mid-level, o sea que podrían tener cualquiera, depende un poco de lo que pase, y en ese caso tendrían la excepción bianual, dado que es una excepción que tienen los equipos que están por encima del margen salarial pero por debajo del impuesto de lujo. O sea que básicamente los Clippers podrían aplicar un poco a todo, depende de las opciones de los jugadores, pero lo ideal para ellos sería no tener dinero, porque eso implicaría tener a Kawhi Leonard. Solo tiene un pick en el draft, es la elección número 25. A mí no me sorprendería que la intercambiaran, pero en esta propuesta de plan para los Clippers voy a plantear un pick y creo que no es necesario que lo hagan, creo que podrían hacer algunos movimientos utilizando elecciones en segunda ronda, pero si hiciera falta mover este pick, desde luego deberían moverlo en caso de mantener a Kawhi Leonard. Y los agentes libres, evidentemente los más destacados, como decía, son Kawhi Leonard, que tiene una opción del jugador, y yo creo que sinceramente que va a rechazar esta opción y extender su contrato. Me parece que los Clippers han hecho suficiente para convencerlo de que se quede y él quiere vivir en Los Ángeles, eso lo sabemos claramente. Serge Ibaka, que tiene también una opción del jugador de $9,5 millones, en un principio como agente libre podría conseguir tal vez más dinero, pero ha tenido un final de temporada malo, ha estado lesionado y creo que eso puede ayudar a convencerlo de que tome la opción y se quede un año más en Los Ángeles, y creo que esto sería beneficioso para el equipo. Tiene a Nick Batum y a Reggie Jackson, dos jugadores que estaban por la mínima y que van a cobrar bastante más dinero, que creo que van a ser interesantes para los Clippers y van a tener que plantearse en mantenerlos. A DeMarcus Cousins, que en algunos emparejamientos bastante específicos jugó minutos interesantes en playoffs, pero en general está muy lejos de ser lo que era y no creo que les vaya a interesar mantenerlo. A Patrick Patterson, que ni me voy a entretener, no va a seguir en los Clippers, no creo que vaya a seguir en la NBA, y se termina el contrato de dos jugadores
jugadores con contrato de 2 bandas, Amir Coffey y Jay Scraft. Hablaré un poco después de ellos. Estamos entonces ante un equipo que va a tener bastantes jugadores que van a ser agentes libres, solo tienen unos 9 jugadores en plantilla ahora mismo para la próxima temporada, así que evidentemente van a tener que hacer bastantes cosas para recuperar su ritmo, y los Clippers tienen dos opciones: mantener el curso actual, intentar repetir más o menos con el mismo núcleo, intentar un par de movimientos, o intentar cambios bastante radicales. Yo me quedaré en un punto intermedio. Vamos a ver ahora las fortalezas y debilidades del equipo y los jugadores que tienen bajo contrato, y básicamente la principal fortaleza de los Clippers es que han sido un equipo increíble desde 3, el equipo con mayor porcentaje de 3 de toda la NBA, lejos de ser equipo con más volumen de intentos, pero desde luego son buenos desde 3. Kawhi Leonard es una fortaleza en sí mismo, es verdad que ha estado lesionado en estos playoffs y eso ha arruinado todo, porque con Kawhi me los imagino perfectamente ganando el anillo, teniendo en cuenta los rivales que han tenido y cómo estaban jugando el resto de jugadores de los Clippers, y creo que al final el hecho es un equipo de Los Ángeles, es una fortaleza. El mercado que tienen, es verdad, no son los Lakers, pero jugar en Los Ángeles y jugar para un contender es algo atractivo y que puede conseguirles bastantes descuentos. Y lo que respecta a las debilidades, creo que la primera es la salud. Paul George este año ha estado bastante sano dentro de sus estándares, pero es un jugador que sobre todo en el hombro suele tener bastantes problemas. Ahora tenemos a Kawhi Leonard, que ha acumulado muchas lesiones en la zona baja del cuerpo, en las piernas, en las rodillas, en el cuádriceps, y esto al final puede empezar a ser preocupante. Necesitan playmaker, necesitan un base principal que pueda repartir el balón y hacer algo más. Rondo es un buen pasador, pero apenas ha jugado porque no conseguía aportar mucho más. Y necesitan un center, sobre todo porque necesitan un center intimidador. Zubac cumple bastante bien su rol como reboteador y cuerpo grande, pero no es un mega defensor y sobre todo no es un jugador que intimide y tapone. Y creo que es algo que han echado bastante en falta: un center capaz de moverse, o un center capaz de intimidar, o idealmente un center capaz de hacer las dos cosas. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen 9 a día de hoy si no contamos las opciones del jugador, y esos 9 jugadores son Paul George, Marcus Morris, Patrick Beverley, Luke Kennard, Ivica Zubac, Rajon Rondo, Yogi Ferrell, Terrence Mann y Daniel Oturu. Y acorde un poco a las debilidades del equipo, lo que más necesitan es un base pasador, mantener a Kawhi Leonard y un center móvil y, con suerte, capaz de intimidar. Todos sabemos que Kawhi Leonard es la prioridad principal de este equipo, y si él no renueva la situación va a ser muy diferente. Pero es que estamos hablando de un jugador que ha promediado en esta temporada casi 25 puntos por partido, más de 6 rebotes y 5 asistencias, con unos porcentajes de tiro excelentes, un 51% en tiros de campo y un 40% desde 3 con casi 5 triples intentados. Y eso hay que sumarle buena defensa y un jugador que cuando hace falta ganar en los momentos importantes y en playoffs eleva su producción, que es básicamente una superestrella. Si consiguen mantener a Kawhi, los Clippers van a hacer lo posible por continuar el rumbo, renovar a jugadores que tenían el equipo y que les estaban funcionando y hacer un par de movimientos interesantes. Si pierden a Kawhi Leonard, la situación se vuelve complicada, y no voy a extenderme mucho sobre esto porque creo sinceramente que se va a quedar. Vamos a operar como si se hubiera quedado, pero para explicaros brevemente lo que creo que deberían hacer si pierden a Kawhi Leonard, es verdad que está en una situación muy complicada, pero todavía tiene un núcleo interesante incluso sin Kawhi. Tiene un núcleo que en cierto modo consiguió llegar a las finales de conferencia sin Kawhi, estaban 2-2 contra los Jazz y consiguieron ganar 2 partidos seguidos, y luego a los Suns los llevaron a 6 partidos, pero es un equipo que evidentemente necesita su estrella principal. Por George no puede ser eso, y no va a tener dinero este año aún si pierden a Kawhi, pero el año que viene sí. Y por eso creo que los Clippers, si pierden a Kawhi Leonard, teniendo en cuenta que no tienen picks y no es un buen momento para empezar una reconstrucción, deberían intentar ganar un año, renovar a jugadores como Reggie Jackson o Nick Batum por solo un año, aunque les valga más dinero, intentando básicamente mantener el curso, no atarse por más tiempo, porque si el año que viene son un equipo competitivo, van a conseguir generar un espacio salarial suficiente para traer otro agente libre por la máxima junto a Paul George y mantener a Paul George, Terrence Mann, el max contract y un par de jugadores más. Tendrán que perder a jugadores importantes, es verdad, pero jugadores como Beverly, Rajon Rondo y Zubac, por ejemplo, terminan su contrato, y creo que ese es el momento de intentar un último empujón, teniendo en cuenta que no tienen elecciones en el draft. Si el año que viene no funcionan bien o no consiguen traer un agente libre potente, es cuando tendrán que empezar a vender cosas y hacer una reconstrucción, porque no hay más esperanzas, pero creo que si pierden a Kawhi Leonard, como mínimo podrían intentar comprar un año. Pero vamos ahora a hablar de lo que yo haría con los Clippers si se queda Kawhi, que creo que es lo que va a pasar. Para empezar, creo que hay que hablar de Serge Ibaka, porque es el mejor center de este equipo, aunque no jugara en playoffs. Ha estado lesionado y debido a eso creo que va a mantener su opción del equipo. Podría ser agente libre, intentar conseguir un poco más en el mercado abierto, es posible, o podría incluso intentar renovar por más tiempo, aunque sea por la misma cantidad de dinero con otro equipo. Yo de entrada creo que va a curarse en salud y simplemente se va a quedar un año más y luego ya saldrá al mercado. Y estamos hablando de un jugador que en los minutos que jugó con los Clippers fue productivo. El problema es que tuvo problemas de espalda, pero promediando unos 23 minutos de juego consiguió 11 puntos y casi 7 rebotes, 2 asistencias por partido, casi 3 triples intentados con un 34% desde 3 y un 51% en tiros de campo. Ibaka es un center que ya no es tan atlético como era antes, pero sigue siendo bastante móvil, es capaz de intimidar y sobre todo es capaz de tirar de 3. Este 34% desde 3 es un porcentaje bastante malo para Ibaka, y
En general creo que es alguien que puede aportar una dimensión diferente a nivel ofensivo y alguien que puede cumplir un rol que no cumplía Zubac si está sano. Así que esperemos que se quede y vamos a seguir hablando ahora de los dos jugadores en contratos de dos bandas, de Amir Coffey y Jay Scrabb. Para empezar, Amir Coffey es un jugador que lleva 2 años en contrato de dos bandas, todavía podrían alargarle un año más el contrato, los jugadores pueden estar un máximo de 3 años como jugadores de dos bandas, después de eso les ofrecen la mínima del veterano o se tienen que ir de la NBA básicamente porque no pueden pasarse más tiempo así. Y creo que Coffey, aunque haya jugado poco, se ha ganado un poco su oportunidad. Es un jugador que encaja bastante bien en este equipo, mide 2.01, así que puede ser un alero defensivo interesante. No es un grandísimo tirador, pero es un buen atleta y su tiro ha evolucionado poco a poco. Y me parece que, teniendo en cuenta la situación del equipo, van a tener en cierto modo un hueco libre disponible que podría ser una mínima del veterano para un jugador más experimentado, pero seguramente sea un jugador que no va a jugar aún así. Y yo haría esa típica oferta de ofrecerle a Coffey 3 años de contrato por la mínima con contratos cero garantizados o con muy poco dinero garantizado, dándole al final al equipo todas las posibilidades de librarse de él cuando quieran, pero manteniéndolo porque si se desarrolla de manera adecuada puede acabar siendo un jugador de ala en rotación interesante para aportar minutos desde el banquillo y de esa forma tienes otro hueco de dos bandas si quieres conseguir otro jugador o incluso quieres intentar comprar un pick de segunda ronda intercambiándolo por un pick futuro o algo así. Y luego llegamos a Jay Scrabb, que es un jugador especial, un jugador que no jugó en la universidad y por eso ha estado fuera del radar, pero es alguien que tenía muchísimo talento, sobre todo como anotador, es un jugador atlético, bueno finalizando en el aro, capaz de tener el balón en las manos, y un jugador que fue el pick 55 el año pasado, apenas jugó, creo que jugó como 2 partidos o algo así con los Clippers, pero yo lo mantendría en contrato de dos bandas un año más, vamos a ver cómo se desarrolla, porque puede acabar siendo un jugador realmente bueno, solo que no ha tenido oportunidades en un equipo que evidentemente no tiene tiempo para desarrollar un jugador como él, pero desde el banquillo puede seguir poco a poco trabajando con los veteranos del equipo y tal vez acabe siendo un jugador útil. Seguimos con el ciclo de renovaciones y jugadores que cortaría o modificaría y llega el turno de DeMarcus Cousins, al cual yo directamente cortaría. Lo siento por él, es verdad que es un center muy grande, pero también cumple un poco el rol de Zubac de ser grande y no especialmente móvil y tiene mucho talento ofensivo, es verdad, tuvo un partido en el que anotó 15 puntos en muy poco tiempo, pero en general DeMarcus Cousins a día de hoy en un equipo que realmente quiera ganar resta más que suma, a nivel defensivo no es lo que era, ni mucho menos y nunca fue muy bueno y en ataque tampoco es lo que era, o sea que Cousins, lo siento por él, en otro equipo tal vez tenga una oportunidad, pero creo que los Clippers deberían librarse de su salario, deberían librarse de ese hueco y tener espacio para otro jugador diferente, así que yo no renovaría de DeMarcus Cousins. Y ahora llegamos a los dos jugadores revelación de este año que deberían renovar en la agencia libre, dos jugadores que estaban por la mínima y que han tenido una producción muy superior a esta. Vamos a empezar con Nico Batum, que fue un regalo totalmente, un jugador que después del buyout con los Hornets decidió unirse a los Clippers y tuvo una aportación excelente. 27 minutos de juego, 8 puntos, casi 5 rebotes, 2 asistencias, 4 triples intentados con un 40% desde 3 y un 46% en tiros de campo, y estamos hablando de un jugador de 2 metros 3 que puede jugar de la pivot, puede incluso jugar de center cuando están jugando small ball, toma decisiones adecuadas, tira bien de 3, es un defensor bueno. Batum debería quedarse en los Clippers, creo que va a estar cómodo allí y deberían renovarlo. Aquí hay una situación un poco complicada y es que los Clippers, si quieren hacer movimientos para conseguir un agente libre interesante o sobre todo un playmaker que les pueda ayudar, un jugador que pueda optar a ganar más de lo que ellos podrían pagarle directamente con sus excepciones, van a tener que hacer un sign and trade. Y como explicaba en el vídeo anterior, el de hace dos vídeos, el de los Warriors, para hacer un sign and trade y cuando un equipo está por encima del tax apron necesitan bajarse del tax apron y los Clippers están como $400.000 por debajo, o sea que tienen que librar salarios con el fin de conseguir un agente libre interesante. ¿Qué quiero explicar con esto? Que tanto Nick Batum como Reggie Jackson por suerte estaban por la mínima y tienen un market cap muy bajo, de $1,6 millones, o sea que no supone mucho impacto de cara al equipo, pero no pueden renovarlos hasta después de que hagan el resto de movimientos. Esto puede ser un problema si se impacientan o si les parece mal que no renueven rápidamente, pero es la única opción que tienen los Clippers de conseguir un equipo mejor. Van a tener que hablar con ellos, explicarles la situación y después de hacer todos los movimientos, teniendo sus derechos, podrían renovarlos por más o menos la cantidad que quieran. No la cantidad que quieran porque hay un límite de lo que se les puede expandir, básicamente podrían renovarlos por un máximo de $10 millones al año. Yo no le pagaría tanto, pero eso, van a tener que esperar un poco y después de conseguir asentar el equipo que quieran, renovar a Nick Batum y Reggie Jackson. Y creo que Batum por unos 5 o 6 millones de dólares al año por... Si está Kawhi Leonard, si renueva a Kawhi Leonard, incluso 3 años, podrían hacerlo, tienen sus derechos. Yo lo haría, la verdad, me parece un jugador que va a aportar y sí, tiene 32 años, pero aún con 35 años, aunque sea un poco peor, compensa solo porque te aporta durante los años anteriores, que es cuando quieres ganar, cuando Kawhi Leonard y Paul George están en el equipo y son jugadores todavía muy buenos.
Y la situación de Reggie Jackson es similar a la de Batum, pero todavía es un jugador más importante, ha tenido unos playoffs increíbles, 17,8 puntos por partido de Reggie Jackson, 3 rebotes, 3,4 asistencias, 7,5 triples intentados con un 41% desde 3 y un 48% en tiros de campo, y estamos hablando de un base de 31 años que estaba casi fuera de la NBA hace 2 años, y ahora mismo es un jugador increíble en el 1 contra 1, atacando a los jugadores grandes cuando tienen mismatch, siendo capaz de tirar de 3, siendo un anotador muy importante para este equipo y alguien a quien tienen que mantener. Los Clippers van a tener un problema porque Reggie Jackson va a tener mercado, pero ya se vio un poco en la entrevista al final de la temporada, parece que está muy cómodo en los Clippers, está agradecido al equipo. No me sorprendería que esté dispuesto a aceptar un pequeño descuento para quedarse en la ciudad en la que lleva ya 2 años y donde está a gusto. Y se espera que Reggie Jackson pueda recibir ofertas de 12-13 millones de dólares por año. Los Clippers pueden pagarle 10,7 millones de dólares por año como máximo. Si acepta 10 millones por año, con Kawhi Leonard en el equipo yo le ofrecería 3 años de contrato, 30 millones por 3 años. Puede parecer mucho por Reggie Jackson, pero este jugador en playoffs se lo ganó, básicamente. Y si no se quedara Kawhi Leonard, si tuvieran que aguantar por un año, yo intentaría ofrecerle un año 10 millones. Y si lo acepta, la verdad es que es genial para este equipo porque luego podrían ver cómo seguir gestionándose. Como veis, los Clippers tienen bastante trabajo de renovaciones en su propia plantilla con intentar mantener a la mayoría de sus jugadores. Ya van a tener bastante trabajo cubierto y este equipo a día de hoy ya es suficiente para competir porque era el equipo del año pasado ya, pero hay equipos que van a mejorar y deberían hacer lo posible por mejorar ellos también. Así que vamos a hablar un poco primero del draft, donde creo que podrían utilizar su pick este año. Si lo tienen que utilizar un movimiento, no deberían preocuparse tanto de utilizar la elección número 25, pero si está disponible voy a dar 3 opciones que me gustan mucho para este equipo. La primera, estoy casi seguro que no va a estar disponible, creo que como mucho se va a caer al pick 22 con los Lakers, no va a retroceder más que eso, pero es un jugador que me da igual que no sea el que más encaja en los roles que necesitan. Ese jugador es Chris Duarte y si está disponible deberían ir a por él. Es el jugador más preparado de este draft, tiene 24 años o está a punto de cumplirlos y al final es un escolta, bueno a nivel defensivo, capaz de tirar de 3, capaz de crear sus propias canastas hasta cierto punto y que ha promediado casi 17 puntos por partido con un 43% desde 3 en 5,6 triples intentados en la liga universitaria, o sea que es alguien que realmente creo que podría aportar el primer año. Pero no estoy seguro de que Chris Duarte vaya a estar disponible, lo dudo bastante, así que yo miraría hacia otro jugador, un jugador que es un proyecto de futuro, es verdad, pero me parece un jugador que podría acabar siendo una especie de Nerlens Noel, que les daría un center diferente a este equipo y que tal vez a la larga, hacia el final de la temporada, un poco como está haciendo Onyeka Okongwu este año con los Hawks, ya podría aportar ciertos minutos. Ese jugador es Isaiah Jackson, que es un mega atleta, un jugador que a nivel ofensivo tiene mucho que desarrollarse, no es alguien que vaya a hacer nada con el balón en las manos, pero va a conseguir rebotes, va a machacar rebotes ofensivos, va a finalizar el alley-oops y en defensa va a taponar. Tal vez con demasiadas ganas, tiene que controlarse un poco, pero es un jugador que mide 2,08 y tiene una envergadura de 2,19, salta mucho y ha promediado básicamente 6,6 rebotes y 8,4 puntos por partido con 2,6 tapones y un 54% en tiros de campo. Un center tradicional, atlético, bastante móvil, que creo que podría aportar una dimensión diferente a la que aporta Zubac, más cercana a lo que era Ibaka cuando estaba sano, sin contar el tiro de 3 evidentemente. Y por último, otra opción que en mi mock draft dejé caer al pick número 27 para los Nets, pero que les da un center muy en el estilo de Zubac, pero que es alguien muy fuerte, puede que un poco más móvil que Zubac, grande y que viene bastante experimentado, ha jugado 3 años en la universidad y realmente me gusta para este equipo, es Charles Bassey. Bassey es un jugador que tenía muy buena pinta en su momento, era el 9º jugador mejor clasificado de su ranking en el instituto y llegó a la universidad y en el primer año jugó bastante bien, pero no se decidió a presentarse al draft. El año siguiente tuvo una lesión y perdió casi todo el año y por eso ha tenido que jugar 3 años donde volvió a jugar muy bien. 17,6 puntos por partido, casi 12 rebotes, 3,3 rebotes ofensivos, 3,1 tapones, 59% en tiros de campo, tira un poquillo de 3 pero muy poco y hablamos al final de un jugador de 2,08 con una envergadura de 2,21 y 104 kilos de peso, o sea que físicamente está bastante preparado para jugar en la NBA. Y ahora que ya hemos hablado un poco del draft y de los jugadores que tendrían que mantener, vamos a buscar ese base playmaker que creo que es lo que más necesitan los Clippers y yo me he planteado 2 sign and trade. Uno que me gusta mucho para los Clippers, pero no estoy seguro de si el otro equipo va a querer facilitarlo. Esto al final es un favor que tendría que estar haciendo el otro equipo o tendría que estar recibiendo algo que le interese. Y otro que creo más realista y que sé que al final voy a plantear cuando terminemos el vídeo. El primero es un sign and trade por Kyle Lowry. Lowry sería ideal para los Clippers, un jugador experimentado,
que ha jugado con Kawhi además, que podría controlar el balón, tomar decisiones al final del partido, pasar el balón, tirar de 3, defender. Alguien que aporta todo lo que necesitan y que viene de una temporada en la que sí, tiene 35 años, pero aún así ha anotado 17 puntos por partido, ha conseguido 7 asistencias y ha tirado un 40% desde 3 en 7 triples intentados. ¿Me preocupa un poco la edad de Lauri a la larga? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que mide 1,83 m y tiene 35 años y en un sign and trade es obligatorio ofrecer un mínimo de 3 años de contrato, así que estamos hablando de alguien que va a llegar a los 38, pero los Clippers no tienen que preocuparse de lo que pase dentro de 3 años. Tienen que ser lo mejor posible el año que viene porque quieren un anillo. Y Lauri es un jugador realmente ideal para este equipo. El sign and trade que tienen que hacer básicamente para hacer cuadrar el dinero sería Kyle Lowry a los Clippers con un contrato de unos 3 años, 70 millones de dólares, o sea, unos 23 millones y medio al año. Yo creo que esto sería más o menos el mercado de Kyle Lowry. Y a cambio los Raptors conseguirían a Luke Kennard, a Ivica Zubac y 2 segundas rondas. Es posible que haga falta que en vez de estas 2 segundas rondas tengan que añadir el pick 25 y todo depende de al final lo que opinen los Raptors de Zubac. Los Raptors necesitan un center, Zubac es un parche como mínimo, no una solución a largo plazo, pero alguien que podría funcionarles bien. Y Luke Kennard cobra demasiado, pero es un buen jugador. Tal vez estén dispuestos a aceptar esto, pero todo depende un poco de eso. Y si les convence Luke Kennard pagarle durante tanto tiempo un contrato bastante cuantioso, o si simplemente les parece un precio no justo y prefieren perder a Kyle Lowry por nada, buscar otro sign and trade si Kyle Lowry lo acepta, que simplemente aceptar estos assets. Pero hay otro equipo que podría también estar interesado en hacer un sign and trade porque creo que no van a querer retener a este jugador que va a ser agente libre y que tal vez podría ser útil para los Clippers, y ese equipo son los Hornets y ese jugador es Devonte Graham. Graham ha tenido una temporada peor que el año pasado, pero aún así es alguien que realmente encaja en los Clippers. Es un mal defensor, es verdad, y también es un jugador pequeño, pero es más joven y sobre todo es un muy buen tirador y es un buen pasador, o sea que puede cumplir dos de las necesidades principales de los Clippers, o más bien apoyar una de las fortalezas principales de los Clippers, que es el tiro, y cubrir la necesidad de playmaking, y que sea un mal defensor no es tan problemático cuando este equipo es tan bueno a nivel defensivo. Graham ha tenido una temporada en la que ha promediado casi 15 puntos por partido y 5 asistencias con 8,7 triples intentados, un 38% desde 3 y un muy mal 38% en tiros de campo. Pero al final estamos hablando de un jugador que se está volviendo redundante con Terry Rozier y LaMelo Ball en el equipo. Los Hornets no creo que vayan a querer comprometerse a largo plazo con él, y por eso tal vez un intercambio donde los Hornets consiguen un jugador interesante para ahora y un par de picks de segunda ronda podría tener sentido. Ese intercambio consiste básicamente en un sign and trade en el que Graham acepta 4 años, 60 millones de dólares, o sea 15 millones al año, y con esto los Clippers consiguen un jugador que tiene ahora mismo 26 años y que acompañará a Kawhi Leonard y Paul George durante 4 años siendo un buen tirador y un buen playmaker, y a cambio los Hornets consiguen a Rondo, que está en su último año de contrato cobrando 7,5 millones de dólares, un jugador que tal vez les interese como mentor de LaMelo, pero más bien un jugador que está ahí para hacer funcionar el intercambio, y que por eso los Clippers tienen que sumar un par de segundas rondas para convencer a los Hornets. Tal vez una vez más haga falta el pick 25, aunque me parece demasiado. Y Ivica Zubac, que creo que sería el mejor center de este equipo, un equipo que realmente necesita un pivot y que tal vez les pueda parecer interesante. O sea, que consiguen un center que les puede gustar, un par de segundas rondas y se comen el salario de Rondo, que son 7,5 millones de dólares, y no es tanto para un equipo que tiene margen salarial y que tal vez no consiga demasiados jugadores interesantes en agencia libre. Y si ninguna de estas dos propuestas de intercambio funciona, lo que tendrán es que conseguir un agente libre en el mercado, básicamente utilizando o la mínima del veterano o su excepción de mid-level, que si está Kawhi Leonard será de unos 5,9 millones de dólares. Y yo veo claro a un jugador que realmente me gusta y que podría cobrar esos más o menos 6 millones de dólares, y si no, hay una opción por la mínima que también podría ser interesante. El jugador que me gusta mucho para este equipo y que podría ser asequible y estaría cobrando casi el doble de lo que cobra ahora es TJ McConnell. McConnell es un base muy especial, un jugador muy pequeño pero bueno a nivel defensivo, roba balones, es un base de 1,85 m y no tira de 3 y aún así funciona, y al final ese es un playmaker, un jugador sólido a nivel defensivo, un poco al estilo Patrick Beverley, pero alguien que me parece mejor pasador, un jugador dinámico, eficaz en sus tiros de campo también, y alguien que eso aportaría estabilidad a un equipo que realmente necesita a alguien firme en esa posición de base. McConnell cobra ahora mismo 3,5 millones de dólares con los Pacers, va a conseguir un aumento, se lo merece, y tal vez un contrato de 4 años incluso, o 3 años y 6 millones de dólares por año sea suficiente. Esta temporada ha promediado 8,6 puntos por partido en 26 minutos de juego, 3,7 rebotes y 6,6 asistencias, que son muchas para su tiempo de juego, con solo 2 pérdidas. Como veis, es un jugador muy seguro con el balón en las manos, ha robado casi 2 balones por partido y ha tirado un 56% en tiros de campo. Como decía antes, no tira de 3, pero un equipo que tira también de 3 puede no ser tan necesario. Otra opción sería Ish Smith, un jugador del cual ya he hablado de los Washington Wizards, que me parece es un base, playmaker, dinámico, un jugador un poco al estilo de TJ McConnell, otro jugador que no tira de 3, peor, pero que podría ser útil como eso, alguien seguro con el balón en las manos. Y en este equipo también está Raúl Neto, pero no me convence tanto, me parece un peor base, aunque tal vez sea un jugador un poco mejor a nivel ofensivo. Y una vez hemos terminado de cerrar un poco las necesidades a la hora de conseguir un playmaker,
Voy a considerar al final que habrán conseguido a Devonte Graham, así que habrán enviado a Rondo y a Zubac a otro equipo. Les falta un center suplente porque ya tienen su playmaker. Si no consiguen a ninguno de esos, tendrán que pagarle a McConnell o a otro, y entonces para conseguir un center suplente tendrán que ir a por alguien por la mínima. En este caso, no estamos bajo ese supuesto, así que consideramos que tiene unos 6 millones de dólares para ir a por un center, y el que más me gusta como center suplente de Ibaka, porque Ibaka sería el titular del equipo probablemente, es Dwight Howard. Creo que Howard por 6 millones de dólares estaría disponible, lleva 2 años cobrando a la mínima y parece que básicamente le gusta ir de un contender a otro, no le gusta quedarse en el mismo equipo y tal vez le apetezca volver a Los Ángeles pero para jugar en los Clippers. Howard está lejos de ser lo que era antes, pero ha descubierto una nueva carrera como roleplayer súper atlético, y en los 76ers promedió solo 17 minutos de juego y consiguió 7 puntos, 8 rebotes, 2,8 rebotes ofensivos en 17 minutos, que es una locura, casi un tapón, y promedió un 59% en tiros de campo. En los Clippers al final les aporta un center mucho más grande y fuerte que Ibaka, alguien experimentado, un jugador atlético, alguien que va a finalizar alley-oops también, va a conseguir rebotes ofensivos y va a pelear contra Jokic y contra los jugadores grandes que se podrían encontrar en la conferencia oeste, y me parece un center suplente ideal para este equipo. Y si Howard no está disponible, hay dos opciones que me gustan un poco menos y que además creo que son menos realistas, porque creo que en ambos casos su equipo va a estar muy interesado en mantenerlos, pero la primera de esas opciones es Khem Birch, que es verdad, es un center más pequeño, mide solo 2,6 metros, pero es uno de esos centers con buenos fundamentos que simplemente hacen bien las cosas. El problema es que Khem Birch es de Canadá, ahora está jugando en los Raptors después de un buyout con los Orlando Magic, y creo que los Raptors van a estar motivados a mantenerlo porque no tienen un buen center en la rotación y Khem Birch es alguien interesante. Lo máximo que le podrían ofrecer los Clippers son 6 millones por año, y creo que eso, unos 6, 7, 8 millones de dólares por año va a conseguir directamente los Raptors, así que no creo que vayan a conseguir quitárselo, pero si lo consiguen sería una opción interesante. Y la otra, que estamos en un supuesto similar, es Nerlens Noel. Nerlens Noel cobraba 6 millones de dólares este año con los Knicks y creo que va a cobrar más el año que viene. Si pudieran conseguirlo sería ideal, pero creo que los Knicks van a querer renovarlo, y si no lo renueva los Knicks, algún otro equipo va a poder ofrecer más que los 5,9 millones de dólares que tienen disponibles los Clippers, así que no creo que vayan a conseguir a Noel, por lo que lo ideal sería que consiguieran atraer a Dwight Howard, que con esos 6 millones de dólares sí que van a estar pagándole de manera bastante justa teniendo en cuenta lo que ha estado cobrando últimamente. Y con esto ya hemos acabado mis planes para la agencia libre de Los Ángeles Clippers en este año 2021. Todo depende al final de que Kawhi se quede. Si Kawhi no se queda, como decía antes, deberían intentar aguantar un año porque todavía hay esperanza de intentar relanzar el equipo, mientras que si Kawhi decide quedarse, tienen que hacer todo lo que puedan por ser mejores el año que viene. Mantener el equipo podría ser suficiente para ser contenders, pero creo que deberían ser agresivos, ir a por un sign and trade y conseguir eso. Devonte Graham, Kyle Lowry idealmente, pero no creo que vaya a pasar, y sería algo realmente interesante para este equipo, les daría una dimensión muy diferente. El equipo final que he planteado sería Devonte Graham como base, Paul George como alero y Kawhi Leonard como escolta, tendría a Marcus Morris como ala pivot y a Serge Ibaka como center titular, y luego desde el banquillo tendría a Reggie Jackson renovado por unos 3 años, 30 millones de dólares en total, Luke Kennard como escolta, Terance Mann como alero y Nick Batum como ala pivot, y desde el banquillo como center tendrían a Dwight Howard, que les podría aportar muchísimo en ciertos emparejamientos, y luego ya hacia el final de la rotación estaría Patrick Beverley, que día tras día me convence menos con esas ataques totalmente ridículos como el empujón por detrás a Chris Paul. Es alguien que a mí realmente no me gusta, pero sigue teniendo un trabajo en la NBA y ya que están los Clippers tendrán que jugarlo. Yogi Ferrell, que está en el equipo y podrían cortarlo si hiciera falta, pero al final no creo que les compense deshacerse de él para buscar un jugador diferente. Amir Coffey, que como decía, creo que se merece un hueco por la mínima con un contrato muy poco garantizado porque tal vez acabe siendo alguien interesante. Isaiah Jackson, que sería el pick número 25 del draft, y Daniel Oturu, que es un pick que consiguieron en la segunda ronda el año pasado, que es otro center que tiene potencial como tirador, pero aún así ha tenido un año muy flojo, no ha tenido oportunidades este año, y es verdad, ahora mismo los Clippers tendrían 4 centers, pero 2 de ellos, Ibaka y Dwight Howard, les va a durar poco, así que empezar a cubrirse las espaldas puede ser interesante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, estos han sido mis planes para Los Ángeles Clippers en la agencia libre de 2021, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.